La Paz. Carlos, buenas noches. ¿Qué nos dice el Índice de Paz México 2023? ¿Cómo vamos? Paco, muy buenas noches y gracias por este espacio. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Ya la nota que acabamos de escuchar lo refleja muy bien. Estamos en medio de una crisis de violencia severa. Nosotros presentamos la 10ª edición del Índice de Paz México, la edición 2023. Llevamos 10 años midiendo la evolución de los principales indicadores de violencia y de paz. Vemos algunas tendencias en el corto plazo, como una caída constante de los homicidios en los últimos 3 años. Sin embargo, estas caídas son mínimas comparadas con el crecimiento que han tenido en los últimos 8 años. El último año bajaron los homicidios un 8%, pero en los últimos 8 años han aumentado 63%. De manera similar, la delincuencia organizada y actividades como la extorsión, el narcomenudeo, siguen a la alza de manera alarmante. Otro dato es la violencia de género, la violencia sexual, la violencia familiar. Crecieron 140% la violencia sexual, 102% la violencia familiar, y estamos frente a un escenario de violencias múltiples que se van conectando, algunas de ellas, y que nos plantean un gran desafío como país para recuperar la paz. Oye, Carlos, lo decía previo a iniciar esta charla a nuestra audiencia, la violencia nos cuesta, y nos cuesta, pero hay que ver cómo es ese costo, en qué, ¿sí? No estamos hablando nada más del tema de los policías o de los guardias nacionales, nos cuesta mucho más. Platícanos. Sí, lo primero que yo diría es que no podemos medir lo más importante, que es el sufrimiento de las personas, de las familias, la pérdida de vidas, la pérdida de talento humano y todo lo que viene alrededor de una crisis de homicidios que ya alcanza más de 250,000 víctimas en la última década. Considerando esto, nosotros medimos una parte que es la dimensión económica y sus impactos, y decimos que la violencia nos afecta en varios sentidos. Como dices bien, no es nada más lo que se gasta en policías, también hay un gasto público en el sector de justicia, jueces, magistrados, tribunales, procesos jurídicos de persecución, investigación. Están también la inversión en el sector militar, que está creciendo de manera muy estrepitosa, muy acelerada, mientras que en los otros rubros va a la baja. Pero además está el gasto del sector privado, las empresas, pero también las familias. Cuando hay un evento de homicidio, de robo y de algún tipo de violencia, las familias, las personas, tenemos que hacer una erogación, un gasto funerario, el hospital, reemplazar los recursos que nos son arrebatados, los cambios de rutinas por el miedo, la seguridad privada, las cuotas a quienes vigilan algunos espacios residenciales, etcétera. Los seguros. ¿Lo llevamos más allá? Los seguros, lo llevamos más allá, las herrerías, las alarmas, las cámaras, quienes pueden pagar por esto, o la forma en que se cambian las rutinas y las formas de transporte. El hecho de que tengas que tomar un taxi en lugar de un camión o de un pecero, el metro, porque es inseguro algún espacio en tu colonia. Lo llevamos más allá, a una tercera dimensión, y es todo lo que la economía no va a recibir de las personas que hoy están perdiendo la vida. Todo lo que un joven es asesinado a los 20 años, por poner el ejemplo más común, más cotidiano, este joven ya no va a trabajar, ya no va a consumir, por lo que le restaba, que son 40 años de vida productiva. Todo eso lo cuantificamos, la inversión que no llega al país y que no se desarrolla, el efecto multiplicador en la economía, y nos da esta gran bolsa a la que ya hacía referencia la nota previa. 4.6 billones de pesos, 18% del PIB, opuesto en términos per cápita a cada mexicana y mexicano. El año pasado la violencia nos costó 35,700 pesos. Y ni cómo recuperarnos de esta situación. Mira, el Secretariado Ejecutivo nos marca a lo largo de cada uno de sus informes, nos va marcando descensos en las tasas, en este caso de homicidios dolosos. Hay, se están maquillando las cifras, hay un subregistro. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, nosotros ponemos los datos ahí, los analizamos, abrimos la conversación. Ya en el pasado hemos evaluado la calidad de esta información y encontramos que sí sucede una administración de las cifras en algunos estados. En el pasado
y probablemente actual. Vemos este reportaje que mencionaban de una organización muy importante en el país que ya llama la atención sobre esta mala calidad de las cifras. Causa en común, por supuesto, y nosotros sí detectamos estos datos, pero precisamente porque queremos abrir una conversación y evitar una descalificación, como hemos visto en los últimos años, usamos cifras oficiales. Ya el simple análisis de las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo nos plantean escenarios desastrosos que tendrían que empezar a mejorar a través de políticas públicas más eficaces, articuladas, que convoquen a otros actores sociales, y nosotros pues abrimos ese diálogo y esa conversación porque es urgente. Con estrategias, mira, tan solo lo comentábamos hace un momento, Colima, Zacatecas, Guanajuato, son las 3 principales entidades del país que sufren violencia. ¿Qué pasa? Llevamos ya años, varios años con esta tendencia alcista de violencia en esas entidades, son las principales. ¿Qué pasa? Lo que estamos observando en el país es que van cambiando las dinámicas de los mercados de drogas internacionales, drogas ilegales. En este caso, con el cambio de demanda de marihuana, amapola, goma de opio y cocaína hacia el fentanilo, los cárteles, los grupos delincuenciales diversifican hacia el fentanilo porque es más barato, es más fácil de traficar, rinde más, por decirlo de alguna manera, o con pocas cantidades de estos precursores químicos se pueden generar muchas más cantidad de productos para comerciar, y esto va generando cambios en la geografía de la violencia. Colima, por supuesto, que está ya desde hace años en el ojo del huracán de la violencia porque tiene el puerto más importante del país, que es Manzanillo. Por ahí entran algunas vías legales, por vía legal e ilegales, algunos precursores químicos de Asia, sobre todo de China, y a partir de ahí se van hacia el centro del país, que es donde se procesan estos laboratorios clandestinos, también el robo de combustible en el Bajío, en algunos estados como Zacatecas y Guanajuato. Y a partir de ahí se abren las 2 rutas hacia la costa este y hacia la costa oeste de los Estados Unidos, y entonces vemos los focos rojos también en la frontera. Entender estas dinámicas que van cambiando, cómo los grupos delincuenciales se van disputando los territorios y se van aliando con otras células criminales a nivel local, nos permite ir entendiendo cómo evoluciona la violencia, porque se va concentrando en algunas regiones del país. Las estrategias de respuesta a estas violencias criminales tendrían que usar más sistemas de inteligencia y más desarticulación de las estructuras políticas y económicas que les dan vida a los grupos delincuenciales. Tendríamos que tener inteligencia y estrategia, y creo que eso es parte fundamental de lo que no tenemos y que nos lleva a señalar que vamos perdiendo, Carlos. Mientras que los grupos de delincuencia se van sofisticando en sus estrategias, operan transnacionalmente desde hace décadas. Los gobiernos del país siguen enfrascados en las jurisdicciones de sus fronteras. Ahora vemos en cierta esperanza, por decirlo así, que hay una conversación pública al más alto nivel entre México, Estados Unidos, incluso China, aunque no sean los mejores tonos o términos, por lo menos se está abriendo la conversación del fentanilo y se espera que pueda haber por fin, ya después de muchos años de estar insistiendo en esto, que haya estrategias y programas bilaterales de colaboración internacional. Los cárteles nos llevan décadas de ventaja operando de esta manera internacional. Carlos Juárez Cruz, te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para Mega Noticias. Paco, me da mucho gusto. Si me permites un último comentario muy breve. En el reporte de este año resaltamos también la preocupación por los altos niveles de polarización política y social en el país. Desde los liderazgos de gobierno, de los partidos políticos, desde los liderazgos empresariales e incluso algunos medios de comunicación, se convoca a la población a asumir posturas radicales, que no escuchan, que no dialogan, y esto va generando enojo en las personas, se explota a través de simpatías para unos y otros liderazgos, pero en el fondo lo que está haciendo es mucho daño, porque esto inhibe la confianza entre las personas, rompe los lazos de solidaridad y de fraternidad entre las personas, e incluso a los gobiernos les cuesta mucho más trabajo gobernar, desarrollar sus programas, cuando la gente no confía en ellos y está fragmentada la sociedad. Y genera violencia, Carlos.
sin duda. Te agradezco mucho el comentario. Muchas gracias, un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La violencia y las masacres no paran en el